Estamos unos minutitos retrasados, pero estamos, que es lo que importa. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Buenas tardes, Julia. Qué alegría tenerte acá con nosotras, Rocío. Qué chévere verte otra vez y reunirnos acá. Sí, para mí también es una inmensa emoción que iniciemos nuestros live este año con una persona tan profunda y tan amorosa como es Julia Bernal. Tu libro es bellísimo, bellísimo, ya hablaremos de él. Y pues muy agradecidas contigo de que nos hayas aceptado esta invitación de estar en la estancia materna. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, para mí es todo un orgullo el poder estar aquí hoy con vosotras y vamos, encantadísima de estar aquí, de hablar de un tema, pues eso, que me toca tan de cerca y que bueno, que creo que todavía nos queda mucho por hacer, pero bueno, ahora iremos hablando, iremos desarrollando los temas. Sí, exactamente. Bueno, para las que van entrando, acuérdense que pueden poner todos sus comentarios en, en el chat y estaremos pendientes de ir respondiendo todas sus preguntas y también para que estén muy atentos a la estancia materna, que ya saben que es una comunidad de manada materna donde damos apoyo y sostén a todas las mujeres madres y a todas las parejas que están transitando su gestación, su maternidad y su crianza. Y dentro de esto, claramente están siempre, siempre las madres que tienen sus hijos en otro plano, porque los hijos están siempre de una manera distinta, de una forma distinta a la que uno hubiera querido que estuvieran y para nosotras siempre ha sido muy importante estar en atención a ellas, en atención a estas parejas y en atención a esos hijos de esas parejas y hacerlos visibles para toda la vida, porque si me permites una pregunta antes de que nos cuentes tu historia, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Que para el resto de personas esos hijos dejan de existir y es algo que impacta mucho emocionalmente y que se sienten muy solas en un camino que es muy del corazón de que los acompañaran, ¿no? Y es algo que como no existe ese hijo, ese ser para el resto de personas, pues no existe. Y en cambio para el mundo de la madre y el mundo de los padres es su mundo y hace parte ya de su esencia, ¿no? Eso es que yo creo que desgraciadamente, a ver, cualquier tipo de pérdida, quiero decir, sea en el primer trimestre, sea en el segundo, sea en el tercero, o con ese bebé ya fallecido, es muy dolorosa. Pero parece que de alguna manera cuando son pérdidas a partir del segundo trimestre, ¿no? Que ya hay una barriga quizás que se nota más, que ya hay una serie de, no sé, como de cambios más evidentes, es como que es diferente cuando son pérdidas, por ejemplo, en el primer trimestre. Luego ahí, a nivel de ley, tampoco es que nos apoye mucho, porque como todos sabemos, como esos bebés de alguna manera no aparecen en ningún lugar, pues no están en un libro de familia, no están en ningún sitio, con lo cual es muy complicado el poder decir, no, no, es que yo no tengo un hijo, es que yo tengo tres, o tengo cinco, o tengo los que tenga, ¿no? Entonces, claro, encima que es un tema que también en muchas familias se vive de una manera tabú, porque a lo mejor la mujer ha notado ese embarazo desde antes de tener ese test positivo, porque hay mujeres que, bueno, pues están muy conectadas con su cuerpo, con su menstruación, con su ciclicidad, y han notado esos cambios, ¿no? Pero hay otras a lo mejor que hasta que no tienen ese test de embarazo, hasta que no tienen esa ecografía, quizás no lo sienten. Entonces, durante todo ese tiempo, esa madre ya se está conectando con ese bebé. Esa madre ya está creando ahí un vínculo, porque aquí yo creo que es importante recalcar que no hay una máquina que mida el dolor. Entonces, lo que a una mujer le puede doler 10, a otra le puede doler 2. Y ese dolor es igual de importante para la que le duele 2 como para la que le duele 10. Entonces, es muy complicado a veces el explicar esto, porque a lo mejor para una persona dice, bueno, pero si es que solamente estabas de 3 semanas o de 5 semanas, bueno, pero es que a mí me duele mi bebé, es que a mí me duele eso que me han quitado, es un vínculo que me han quitado y al final el dolor que siente una madre en duelo es proporcional a ese vínculo creado. Y ese vínculo creado es una emoción y un sentimiento
que ninguna otra persona debe de juzgar ni de cuestionar, porque aquí no estamos hablando de si una pared blanca me parece bonita o me parece fea, sino que estamos hablando del dolor, de las emociones y de las sensaciones de una madre en duelo. Siempre digo madre o siempre me refiero a madre, pero aquí no englobamos solo a la madre, aquí tenemos también al padre o a la pareja y tenemos también a los hijos. Hablo en este caso como esa unidad familiar, luego estaría la familia alrededor. Luego también va a depender mucho de cómo ese padre o pareja y de cómo esos hijos vivan también esa pérdida, de cómo quizás la madre desde su propio dolor les transmita al resto. Yo creo que aquí algo que también sucede mucho es que muchas veces a mí me duele mi dolor, pero no le comunico a mi pareja, a mi hijo, que me duele y lo que necesito de ellos. Y aquí a veces también aunamos y sumamos a ese duelo que llevamos el dolor de que los demás no me entienden, pero los demás no tienen por qué saber lo que yo estoy necesitando en un momento concreto. Entonces, claro, estamos hablando, por un lado, de un duelo un poco tabú, porque a lo mejor la sociedad no entiende lo que a mí me está doliendo, y a ese duelo yo le tengo que añadir el duelo de pareja, el duelo familiar y a lo mejor incluso le tengo que añadir ese duelo de la familia extendida que, bueno, pues me puede llegar a ver como una loca o me puede llegar a ver como una persona que ha perdido los papeles y que no sabe lo que está haciendo. Y aunque a lo mejor pueda sonar fuerte lo que estoy diciendo, es lo que muchas mujeres en duelo vivimos, viven y que quizás a veces lo que cuando una habla, no habla solo por su propia experiencia. Yo muchas veces cuando hablo no hablo solo de mi propia experiencia, hablo de muchas experiencias que me han compartido, de mujeres que no hablan pues porque no sienten a lo mejor el apoyo o no se sienten con esa fuerza de decir voy a hablar, pero yo en este caso ya he llegado a un punto en el que, bueno, pues después de las 4 pérdidas que he tenido, después de todo el trabajo y el bagaje personal que llevo, creo que aquí hay que decir, no, esto está pasando, esto es así, así y así, y es algo que o sea, tiene que llegar a dejar de ser tabú, ¿no? Yo creo que en este caso, afortunadamente, cada vez hay más profesionales, como en este caso vosotras, que creáis espacios para que esas mujeres no se sientan solas, pero tiene que llegar un punto en el que no sea necesario crear nada, sino que desde el propio sistema sanitario se tengan los recursos necesarios para que cuando una mujer ha tenido una pérdida salga del hospital con esos recursos ya cubiertos. O sea, lo que no me parece lógico es que una mujer que ha tenido una pérdida gestacional, por ejemplo, de un primer trimestre, que quizás no ha llegado a tener una ecografía, que quizás no ha llegado a tener nada, sale del hospital y sale sola. O sea, esto es un salto al vacío sin red, porque esa mujer ahí se le van a generar muchos miedos, muchas inseguridades, y esa mujer necesita una continuidad, necesita quizás una terapia, si no a lo mejor ir al psicólogo y mantener en el tiempo esas terapias con un psicólogo, derivar a un grupo de apoyo, derivar a profesionales ante los que esa mujer se pueda sentir con la confianza, que yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Porque es como en esos momentos tú te estás abriendo y estás contando cosas íntimas. Una pérdida para una mujer es una parte íntima de su vida, es una parte íntima de su proceso como mujer y que muchas veces nos llegamos a sentir como que no valemos, porque es como que, o sea, la naturaleza me da me da la posibilidad de ser madre y mi cuerpo no sirve para ello, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, ahí vamos sumando a, bueno, yo ahí ya me voy a todos los duelos que nosotras a lo mejor vayamos arrastrando desde nuestra infancia, crianza, desde nuestra vida como mujer, como pareja. Entonces ahí es como que estalla todo, se nos junta todo y es un batiburrillo de emociones y de sensaciones que necesitamos que nos ayuden. Necesitamos tener recursos, tener herramientas. Hay mujeres que van a un psicólogo y con un psicólogo tienen la ayuda perfecta, pero desgraciadamente, y hablo con conocimiento de causa, tenemos muchos psicólogos que no llevan una línea de trabajo como la que necesitamos en ese momento y nos recomiendan que rompamos todas las fotos de nuestros hijos y que no las miremos. Pero por el amor de Dios, vamos a ver, si yo lo que necesito es tener algo tangible, porque si yo no tengo algo tangible,
al final lo que me va a pasar es que voy a rozar la locura. Y esto lo digo tan convencida porque es lo que a mí, por ejemplo, me pasó. Todas mis pérdidas han sido durante el primer trimestre y en muchas ocasiones no he llegado a tener esa ecografía. Incluso en momentos de rabia, una de las que tenía la rompí, la tiré porque era como que, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento esto? Y no tenía apoyo, no tenía ayuda. Entonces, luego te vas dando cuenta de que necesitas tener cosas materiales y a veces si no las tenemos porque no tenemos ese test de embarazo, no tenemos esa ecografía, tenemos que crearlas. Y yo os quiero enseñar, yo tengo aquí una cajita, que esta cajita es parte de la portada del libro y esta cajita tiene mucho simbolismo porque, bueno, pues en este caso para mí aquí están todos mis hijos. En este caso, bueno, pues las estrellas son ellos 4, el arco iris es mi niño arco iris, y luego en cada uno de los laterales están los nombres de mis hijos y sus fechas. Y en el interior tengo todos los recuerdos que a mí me han ayudado y me ayudan, y para mí esta cajita yo la tengo en el salón. Yo tengo un mueble en el que para mí es honrar y recordar la memoria. No solo tengo a mis niños, tengo a familiares, y yo ahí pues enciendo mis velitas cuando así lo necesito y los tengo siempre a la vista. Entonces, para mí, el crear esta cajita, por ejemplo, es una cajita de recuerdos, a mí me dio mucha paz porque era una manera de poder tener algo tangible. Cuando esos embarazos, en lugar de ser durante el primer trimestre, son en el segundo, son en el tercero, esas mamás han tenido a lo mejor la posibilidad de tener más cositas, de a lo mejor tejer una manta, de tener ropa, de tener más recuerdos a los que poder aferrarse. Entonces, claro, todos estos recuerdos son tesoros que en el momento nos puede doler mirar y nos puede doler ver, pero que cuando ha pasado un tiempo los necesitamos porque necesitamos tenerlos, necesitamos de alguna manera, bueno, conforme vamos transitando ese duelo, ¿no? Y conforme lo vamos elaborando, transformamos todo ese dolor en amor incondicional, transformamos todo ese dolor en, de alguna manera, yo me siento muy agradecida, ¿no? En el tiempo que cada uno de mis hijos decidieron estar conmigo. Me duele, ¿no?, el que no decidieran no quedarse, pero creo que esto no es o sea, no es una decisión nuestra como madres, pero yo creo que eso es algo que va más allá. Pero bueno, agradezco, ¿no? Agradezco que me eligieran y agradezco el tiempo que compartieran conmigo y sobre todo el aprendizaje que a mí todo esto me ha traído, porque sin duda cada uno de ellos me ha aportado un aprendizaje. Y de todo ese aprendizaje, de todo ese bagaje y de toda esa labor, ¿no?, que yo he hecho hasta el día de hoy, pues por eso quizás tengo esa fuerza para, cuando hablo de duelo, lo hago como lo hago, ¿no? Porque, como digo, no lo hago solo desde mi propia voz, lo hago desde otras mujeres que he acompañado, desde otras madres que me han contado, desde madres que me escriben pues al correo o en redes sociales y me dicen, y a veces me comparten cosas que no me parecen correctas y adecuadas y de alguna manera, bueno, pues alguna denuncia pública de ello, ¿no? Porque creo que al final, si todas nos unimos y si todas nos juntamos, pues podremos conseguir hacer cambios, que como hemos comentado antes de empezar, bueno, pues vamos haciendo cambios, se van haciendo cambios, pero todavía necesitamos hacer muchísimos más y necesitamos apoyarnos y necesitamos unirnos porque estamos todas luchando por un mismo fin común, por un mismo dolor, por un mismo, o sea, por conseguir una misma meta. Entonces es muy, muy, muy importante. Sí, muchas gracias por todo lo que dices. Yo estoy aquí haciendo anotaciones porque cada cosa que dices es muy sabia y quisiera como que conversáramos casi que punto por punto de todo lo que has hablado, que me parece súper importante, ¿no? El sostén, o sea, yo hablo mucho de la palabra sostén y hablamos mucho de la palabra sostén en este espacio de la estancia materna porque nos parece que es una palabra que describe mucho lo que todas las mujeres madres y las parejas necesitan en este tiempo de duelo, ¿no? Sostenerse, sostenerlas, porque es como un vacío y que van rodando por ese vacío, dando vueltas en ese vacío y es una turbulencia y es muy importante que en el afuera la sostengan. Y ahí tú lo uno con otra cosa que dices súper clave y que en la estancia comulgamos perfectamente con ello y es que haya una red que se teja
realmente una red y que no es que se construya un espacio, sino que se da por hecho, o sea que es absolutamente obvio que se necesita un espacio para las maternas. Toca trabajar todavía mucho en ello, pero ahí vamos, ¿m? Porque es que es absolutamente, a mí me parece es al revés, o sea, que cómo no se les ocurre pensar, ¿sí? Que una mujer y una pareja en esta situación no necesita un apoyo, ¿sí? Eso ya es como al revés, ¿me entiendes? O sea, lo que me cuestiona es ¿cómo se les ocurre pensar que no necesitan un apoyo, no? Y la forma como lo hablan como si fuera algo, no, y sobre todo las de primer trimestre, como tranquila, puede tener otro, o tranquila, puedes tener otro embarazo. O sea, cuando el imaginario de ese hijo para cada mujer y para cada pareja es único, y es muy importante tener en cuenta eso, que lo que existen son imaginarios, imaginarios, y que uno tiene que respetar profundamente esos imaginarios de cada pareja, de cada mujer, de cada padre, con respecto a ese hijo que ya existe en el mundo de ellos, ¿no? Eh, Te quiero hacer un inciso ahí, porque en este caso, por ejemplo, si eso que tú estás comentando lo extrapolamos, además es que cuando digo eso yo creo que todos decimos, ostras, es verdad. Es decir, una mujer que ha perdido a un bebé, la gente le suele de hacer todos esos comentarios, ¿no? Ya tendrás otro, ya... Bueno, pero es que un clavo no saca otro clavo. Mi bebé es mi bebé y yo quería a ese bebé. Entonces, si eso lo extrapolamos, por ejemplo, a cuando una mujer se queda viuda o cuando una mujer pierde a una madre o a un padre, bueno, una mujer o un hombre, me da igual. En esos casos, nadie le dice, bueno, pues ya tendrás otro marido, bueno, pues ya tendrás otra madre, ya tendrás otro padre. Pero, sin embargo, una madre en duelo sí que se cree en el derecho de invadir ese espacio, por decirlo de alguna manera, sagrado y llegar a decirle ya tendrás otro. Entonces, yo creo que ahí hay veces que no nos paramos a pensar, ¿no? Igual que aquí eso, una mujer que se queda viuda, pues eso, es una viuda, o sea, una mujer que pierde al marido es una viuda, una mujer, o sea, pero una madre o un padre que pierden a un hijo, no hay una palabra que describa esa situación. Entonces, yo creo que también igual ahí eso tiene mucho que ver, ¿no? Que son situaciones que es como que, bueno, que volvemos a que parece que ese bebé no tiene ese sitio o ese peso en la sociedad como sí que lo tienen, pues eso, un marido o un padre o una madre en otros casos. Entonces, perdóname, quería hacerte ese inciso. no, Y es que sí. Sí. en eso justamente que estás diciendo es como no hay ningún lugar y en ese mismo momento la mujer queda como suspendida en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es como que uno ya no sabe cuándo es, qué fue pasado, qué es futuro, queda como en la nada, en ningún espacio, que creo que ahí es donde entra todo eso que ustedes están diciendo de poder tener una red o un soporte, porque regularmente si uno se queda allí sin esa red y sin ese soporte, es esa sensación de experimentar y de vivir esto en soledad, ¿no? Que yo creo que de una u otra forma refuerza un poco parte de lo que estás comentando también y es la culpa por la pérdida, esa culpa materna por la pérdida que de una u otra forma también limita la capacidad de estar comunicando el dolor que se está sintiendo, ¿no? Y en esto que, digamos, alrededor de esto, pensaba en eso que dijiste de tus hijos cuando dijiste decidieron, ¿sí? Y pues creo que lo hemos hablado mucho y es que en esa sensación de que el hijo está dentro de uno, ¿sí? Pues uno siente que fuera como si el cuerpo de uno y uno estuviera decidiendo por él, ¿no? Entonces me parece lindo cuando lo muestras así, porque así uno también puede reconocer al hijo como un otro, no como un uno, que creo yo que activa un poco más todo este tema de la culpa por esa pérdida, ¿no? Eso es. Bueno, yo también creo que, a ver, igual aquí tiene que ver, no voy a entrar en eso, pero yo creo que también luego, pues, un poco tiene que ver las creencias de cada uno, pues a nivel religioso y a todos estos niveles de lo que cada uno opine, piensa, que como digo, no voy a entrar. Pero bueno, a mí toda mi propia experiencia me ha llevado a pensar en que, bueno, al final venimos solos, nos vamos solos por el camino, bueno, pues vamos teniendo experiencias y en este caso yo creo que nuestros hijos al final son parte de todo nuestro propio aprendizaje, ¿no? Pienso que nuestros hijos llegan a nuestras vidas en el momento que ellos deciden, no es algo porque igual tú puedes estar intentando quedarte embarazada y muchas veces sabemos que no llega ese embarazo y cuando una se relaja, se olvida del tema, entonces ese embarazo llega. Entonces por eso pienso
que es algo más allá de lo que nosotros decidimos, de lo que nosotros a nivel terrenal, por decirlo de alguna manera, ponerle nombre, de lo que nosotros a nivel terrenal elijamos o decidamos. Yo creo que eso tiene, o va a otros niveles, y nuestros hijos deciden llegar en el momento adecuado, en el momento justo, y deciden irse también pues en el momento que ellos lo deciden, ¿no? Entonces, no sé, para mí es algo que yo lo creo así. Yo respeto todas las opiniones y respeto lo que cada uno piense, sienta y diga, pero para mí lo siento así. De hecho, yo creo que también el ir en contra a veces de los sentimientos y de las emociones nos complican y nos dificultan, porque a veces tenemos esa conexión con ese bebé. Muchas mamás, a mí me pasó, por ejemplo, también, y muchas mamás me cuentan que lo han sentido y lo han vivido así, que han tenido como sueños, pero una especie de sueño visionario, ¿no? O sea, es como un sueño visión en el que de alguna manera es como que tú te estás comunicando, mejor dicho, ese bebé se está comunicando contigo. Entonces, para mí, por ejemplo, eso fue muy revelador, porque en mi caso yo no sabía el sexo de mis bebés, y yo intuitivamente podía pensar o podía creer, y tuve 2 sueños de este tipo, y en esos sueños para mí mis primeros hijos eran niños. Entonces, bueno, yo ahí lo dejé, no hice más caso, y bueno, fueron cosas que, como yo en mi caso, por ejemplo, lo que hice fue anular mis emociones y mis sentimientos, porque ni con el entorno me podía apoyar, y luego pues eso, yo negaba un poco lo que me pasaba, me culpaba. Era, pues eso, para mí fue una época de mi vida complicada, y cuando yo, por ejemplo, fui al médico de cabecera que me ayudara, yo le dije que me mandara al psicólogo, y él me mandó, bueno, pues una medicación. Esa medicación a mí me dejaba que yo no sabía cómo iba del punto A al B o cómo hacía determinadas cosas, porque yo decía, esto lo he hecho yo. Y yo, por mi cuenta y riesgo, decidí dejar esa medicación y dije, vale, yo voy a enterrar esto aquí, voy a poner una losa aquí muy grande, aquí no ha pasado nada, yo voy a seguir con mi vida. A mí lo que me sucedió fue que cuando me quedé embarazada de mi tercer hijo, el embarazo fue, o sea, yo tuve un embarazo estupendo y maravilloso. Estuve trabajando hasta 4 días antes de dar a luz, y cuando yo tuve a mi hijo en brazos, mi hijo dejó de respirar. Ahí fue cuando a mí se me volvieron a reactivar esos duelos. Entonces ahí fue cuando yo dije, ostras, es que este no es mi primer hijo, es que este es mi tercer hijo y mis otros 2 hijos. Y entonces ahí fue cuando, bueno, pues yo tuve ahí una removida entre el posparto, todas las hormonas revolucionadas, toda la revolución que tenía con lo que yo ya llevaba atrás. A partir de ese momento fue cuando yo empecé un poco a decir, no, yo tengo aquí que investigar, yo tengo que hacer algo, yo tengo que trabajar este dolor que yo tengo, porque yo tenía una espina muy grande de pensar que, bueno, pues eso, ni sabía el sexo, ni les había llegado a poner nombre, ni de alguna manera había hecho una despedida como yo sentía que necesitaba hacer, porque a todo esto hablamos de que era un sentimiento que yo tenía. En ese momento yo con mi pareja no podía comentarlo porque no lo vivíamos de la misma manera. Esto nos trajo problemas, y bueno, pues fueron cosas que luego a nivel pues comunicativo pudimos sentarnos, pudimos hablar. A día de hoy pues en casa se habla de nuestros hijos y es maravilloso cómo lo hemos podido transformar, pero hay muchas parejas que no pueden hacer esa transformación y que eso al final acaba en divorcio. Entonces, como decía, son cosas que es que las he vivido, y cuando muchas otras familias me comparten y me dicen, yo digo, es que todo esto desde fuera no se ve, lo vemos desde dentro en ese momento cuando lo estás viviendo. Entonces, gracias a ese punto de inflexión, las 2 siguientes pérdidas que tuve para mí fueron transformadoras. Una de ellas porque pude sostener a ese bebé entre mis manos, y aterrada de miedo porque dije, Dios, o sea, es que me ha vuelto a pasar. O sea, yo quise ocultarlo, y mi niño entonces tenía 3 años y me dijo, mamá, ¿qué ha pasado? Y yo lo tenía el pequeño cuerpecito en un trocito de papel, el bebé, o sea, mi hijo lo abrió, y claro, le tuve que explicar lo que pasaba. Entonces, a partir de ese momento para mí fue también un punto de inflexión, porque le transmití a mi hijo, le hice saber de sus hermanos, le hablé del duelo, elaboramos, en este caso hicimos un ritual de despedida, fuimos a comprar una planta, que yo soy muy mala para cuidar plantas, esa planta se me marchitó al poquito tiempo, y yo dije, bueno, vale, pues la he tenido el tiempo que la tenía que tener. Yo creo mucho en la causalidad, no, o sea, sí, en la causalidad, no en la casualidad. Entonces,
yo creo que al final van llegando todas esas pequeñas señales a nuestra vida y de alguna manera esas señales pues también nos ayudan a seguir ese camino que va en conexión con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con ese equilibrio que necesitamos tener. Y a partir de ahí sí, como digo, fue un punto de inflexión porque empecé a vivirlo de otra manera, porque a nivel familiar lo vivimos de otra manera. Pudimos hablar conversaciones que habían quedado guardadas y que necesitábamos como pareja decir, yo en aquel momento necesitaba esto, tú no me lo pudiste dar, pero no te puedo culpar ahora por ello, porque tú no lo sabías. Entonces fue un poco como no solo trabajar ese duelo, sino todo lo que ese duelo nos había hecho pues a cada uno pues eso, como mujer, como hombre, pero también como pareja. Entonces, yo creo que también es una oportunidad que nos permite pues, mejorar esas relaciones que tenemos de pareja a nivel familiar, que habrá con personas que no podamos llegar a decirle, pues yo en ese momento necesitaba esto o necesitaba lo otro, pero habrá con otras muchas que sí y que nos podrán entender y que podrán quizás acompañarnos o por lo menos sostenernos de otra forma. Porque en ese sentido, por ejemplo, yo sí que he notado cambios con personas a las que yo he sentido esa fuerza de poder decirle, mira, es que ahora mismo pues no me apetece estar contigo o no me apetece esto porque siento esto y siento esto. Y a lo mejor en ese momento, claro, les ha impactado que si tú normalmente no les sueles decir que tú les digas, pero también tenemos que expresar eso que necesitamos en ese momento, ¿no? Y que también nos puedan desde ahí acompañar y decir, vale, pues si ahora no es el momento, pues en otro momento, ¿no? Entonces esto también es importante. Y bueno, pues ya después de ese momento que digo que tuve esa tercera pérdida, yo pensé que tenía que hacer algo, bueno, pues algo con toda esa información, con todo lo que me había pasado. Me empecé a formar, empecé a acompañar a otras mujeres en duelo y de ahí surgió el proyecto del que vamos a hablar hoy, que es el libro Toda una vida para honrarte y recordarte, que lo tengo aquí. Y fue luego en el transcurso de ir escribiendo el libro que tuve la cuarta pérdida, que como digo, bueno, en este libro sí que es cierto que es, vamos, para mí el más personal, porque, bueno, pues he tenido en la página web, yo hablo abiertamente de duelo, he compartido experiencias, tanto de duelo gestacional como de mis propios duelos, de, por ejemplo, las muertes de mis abuelos. Mi abuela para mí era como mi madre y fue un duelo muy duro. Entonces he contado y he compartido cosas personales, pero en este libro, como digo yo, me abro más en canal, ¿no? Y cuento más porque cuento más cómo fue todo eso, ¿no? Cuento más, pues eso, todas esas experiencias de pareja, todas esas cosas que a mí me pasaron y que luego realmente me han servido para, en mi caso, bueno, pues afianzar más mi relación de pareja, el poder hablar abiertamente en casa, pues de emociones, de lo que nos pasa, del duelo, de la muerte, eliminar también esos tabús, que yo creo que al final eso también es algo que nos hace, bueno, pues cuando no lo podemos expresar, no lo podemos compartir, pues nos hace todavía estar peor, ¿no? Entonces, una mujer en duelo que no pueda compartir con la gente del exterior es complicado, pero cuando en casa tampoco puedes compartir, en casa tampoco puedes mostrarte tal cual, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que quizás yo creo que cuando lo hacemos y nos damos cuenta del resultado decimos, ostras, ¿no? Cuando tú estás en duelo y estás mal y tienes otro niño, mi niño, por ejemplo, tenía 3 años cuando tuve la primera pérdida y yo le dije, mira, mamá ahora igual puede ser que la veas llorar y mamá a lo mejor ahora va a estar triste, pero no es por ti, es porque mamá está triste y a veces me veía llorar y venía, me daba un abrazo y me decía, mami, ¿qué es por los hermanitos? Entonces, es una manera también de que ellos, de enseñarles a ellos, ¿no? De que las emociones están ahí y hay que sacarlas. Y también yo creo que les damos la oportunidad a los niños, que no porque sean niños hay que apartarlos, porque ellos se enteran de todo. Entonces hay que explicarles de acuerdo a su edad, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a, nosotras como madres los conocemos, pues de acuerdo hasta donde podamos llegar, para que si nos ven tristes, si nos ven mal, porque ellos sienten esa tensión en el ambiente, ellos sienten todo lo que está sucediendo y a veces piensan que son ellos, que ellos han hecho algo inadecuado o algo incorrecto. Yo creo que también hay que, bueno, pues eso, hay que
ponernos a su altura, ¿no? Ponernos a su altura y decirle, no, cariño, no pasa nada, pero mamá o papá en este momento no está bien y necesita llorar, necesita irse a dar un paseo o necesita lo que sea. Y también nos permite eso, es decirle, cuando tú lo necesites también hazlo. Igual que el tema de los rituales, pues en todo momento decir, a ti te apetece algo, te apetece hacer algo por tus hermanos o te apetece, porque a lo mejor lo que a mí como adulta me apetece, a él no le apetece. Entonces, aquí, por ejemplo, me gustaría compartir una cosa que nos sucedió y hicimos uno de los, no, creo que fue hace 3, 4 años, hicimos una suelta de globos, bueno, pues por el Día Internacional del Duelo Gestacional y Perinatal. Y yo resido en Elche y aquí, bueno, muy cerquita tenemos un faro, tenemos una playa y tenemos un faro y me pareció un lugar muy especial para hacer esa suelta de globos, ¿no? Y si yo siempre digo que eso, que las causalidades están ahí. Entonces estábamos solos, no había nadie, llevábamos nuestros globos y bueno, pues yo dije una frase porque bueno, habían mamás que querían participar de ese momento, pero por la zona, o sea, por la ubicación geográfica no podía ser y llevábamos nuestros globos por ellos y bueno, yo dije unas palabras allí y no había nadie y de momento teníamos allí al lado una pareja con 2 niños que se habían acercado a ver qué estábamos haciendo con los globos. Entonces, bueno, pues yo les expliqué lo que estábamos haciendo y les dije que si querían participar. Y los niños dijeron que sí, que ellos querían también lanzar globos al aire y nos ayudaron pues en esa suelta de globos. Pero lo vengo a decir por eso, ¿no? Porque fue como que yo creo que esa pareja, pues por lo que sea, pues tenía que estar allí en aquel momento. En el ambiente, no lo puedo explicar, pero en el ambiente se respiraba algo, una energía, algo diferente, y yo creo que vosotras me vais a entender y que mucha gente que nos esté viendo nos va a entender, pero es que son cosas que lo pienso y se me pone la piel de gallina, o sea, es que fue un momento muy especial, y yo creo que de eso se trata, ¿no? De que nos sintamos con esa libertad de poder hacer todas esas pequeñas cositas que a nosotras nos ayudan en nuestro proceso de duelo, nos ayudan a sanar nuestras heridas, porque a nuestros hijos no los vamos a poder volver a abrazar nunca. Pero sí que podemos quedarnos con esos pequeños tesoros de momentos, esos momentos, esas vivencias que nos hacen de alguna manera estar más cerca de ellos. Sí, lo que uno se puede Es que hacer en cargo, eso que ¿no? estás diciendo, Julia, yo creo que es muy... Sí, yo lo que te iba a decir es que me parece muy importante porque uno necesita construir la historia con el hijo, sí necesita tenerlo. Y la historia pues se construye con los recuerdos y los rituales son recuerdos también. De hecho, pues si lo pensamos en todos los momentos de la vida tenemos rituales, cuando nos casamos, cuando bautizamos, cuando... Entonces para uno es muy importante tener esos rituales que lo ayudan también a darle un sentido y organizar un poco la historia porque pues esos hijos hacen parte de la historia de nosotras como mujeres y de nuestra familia. Entonces sí es importante poderlos construir. Claro, y en este caso, por ejemplo, a mí me ayudó mucho porque yo, bueno, pues antes de todo esto yo veía a Norma Grau, ella tiene un proyecto que se llama Stilbir, y en este caso ella a lo que se dedica es a fotografiar precisamente pues esos momentos, esos recuerdos. Y claro, habrá mucha gente, ¿no? Y hay mucha gente que piensa que a lo mejor eso es algo macabro, porque claro, ¿cómo vas a fotografiar? Pero para nada, porque a mí, bueno, estas fotos, tanto la de la portada como la de la contraportada, son fotos que hicimos y son parte de esa sesión que hicimos de fotos que le hicimos juntas en Barcelona, y os puedo decir es que pasó lo mismo, o sea, yo tenía y soy muy consciente de lo que estaba haciendo, de que era un ritual, o sea, era una sesión de fotos, pero para mí también era un ritual, porque cada cosita que yo voy haciendo con ellos es un ritual. Y es que fue, o sea, una experiencia brutal, o sea, las emociones y las sensaciones que en ese momento de las fotos se despertaron. Y yo creo que en este caso Norma Grau, por ejemplo, pues ayuda y puede ayudar a muchas familias porque lo que está haciendo precisamente es que esas familias puedan tener en una foto, puedan tener algo táctil de ese bebé que ya no está. Porque, bueno, pues en este caso puede ser tanto fotos realizadas con objetos que o bien ropita del bebé o bien algún muñeco, algo que, pues eso, que algo que para los papás sea significativo, incluso luego pues esas fotos de familia con esas cositas de los bebés, ¿no? A raíz de que ella iniciara el proyecto, bueno, luego ya empezó a hacer formaciones, que realiza también formaciones tanto bueno, ya presenciales, ¿no? Pero online,
está realizando, y gracias a eso también se han formado personas pues a nivel internacional que también están iniciando proyectos similares al de Norma, con lo cual todo esto también ha propiciado que se esté tejiendo esa red de la que hablábamos, y que gracias a eso, cuando a lo mejor a veces pasa pues una familia, a ver, hay alguien por esta zona, pues también se puede derivar y que esa persona también tenga ese apoyo y ese sostén, en este caso, pues por ejemplo con el proyecto que Norma realiza, ¿no? Entonces, me parece súper importante eso, el tema de la fotografía, todo lo que para nosotras pueda ser significativo. A veces, por ejemplo, simplemente el hecho de decir, tejo una mantita. El tejer una mantita de lana, de ganchillo, de lo que sea, para mí el hecho de tejer me asemeja mucho a ese movimiento de tejer, es como, para mí es como tejer con los hilos del alma, ¿no? Es como, a mí me llega a relajar tanto que de alguna manera para mí es algo sanador, es algo que te está conectando contigo, está conectándote con lo que estás haciendo en ese momento, te está haciendo tener presencia en ese momento, o sea, pongo los pies en la tierra, lo que estoy haciendo ahora, y es una herramienta, por ejemplo, que nos puede ayudar, ¿no? Hay mamás que utilizan herramientas pues, como las manualidades o como otra serie de actividades que les hacen precisamente conectar consigo mismas, conectar con ese momento actual, con esa toma de conciencia, ¿no? Que a lo mejor en ese proceso de duelo a veces lo necesitamos porque estamos en mil cosas y necesitamos como me centro en esto que estoy haciendo ahora y tengo esos 10 minutos de centrarme y de no pensar en nada más que en eso que estoy haciendo. Y también es algo muy importante. De acuerdo. Y a mí me parece clave que todo esto que tú estás diciendo, ahorita hacemos un breve resumen, brevísimo, de los puntos que estoy considerando más importantes, de todo lo importante que estás diciendo, porque esto es el hecho de hacerlo y de transmutarlo, ayuda poderosamente a que a futuro y darle un sentido a la vida del hijo y un sentido al para qué de la muerte, y que no se tiene el control y el poder, pero sí se tiene la autonomía de poder determinar qué hacer con eso que a uno le pasó y dónde honrar al hijo. Eso sí se tiene, pero es algo que uno tiene que determinar y que hacerlo activamente. Y esto lo digo porque el tiempo no cura esto. Lo que lo sana es trabajar en ello. O sea, lo que tú estás diciendo, todo lo que tú estás diciendo, y eso me parece que es muy importante que siempre lo tengan claro. Lo otro que me parece súper clave, que lo nombraste y quiero hacer como, y un poco incisiva en ello, es que la mayoría de las mujeres, y esto lo digo porque yo llevo 30 años trabajando con maternas en situaciones difíciles de la maternidad, y no ha habido una de las mujeres que han perdido sus hijos que no me haya dicho, es que yo sabía que iba a pasar esto, y les da mucha culpa. Porque es que yo sabía. Y yo les digo, es que estabas conectada con tu hijo y por eso sabías, ¿sí? Entonces, es por eso que tú sabías, ¿sí? Y tú sabías que iba a morir, tú lo sabías. Lo que pasa es que uno no puede poner en palabras semejante situación que le genera a uno tanto miedo antes de que suceda, ¿sí? Pero cuando sucede, no había una, no había una. Yo siempre repaso y digo, no hubo una sola mujer que no dijera, yo lo sentí, yo sabía que esto iba a pasar. Y me parece muy clave reivindicar esto porque es la conexión que tienen con sus hijos. Y también me parece muy clave porque la siguiente tema, como si fuera en capítulos, aunque nada de lo emocional se vive en capítulos, pero es solo en aras de tenerle un orden, es ese miedo a una nueva gestación, a tener otro hijo, a que cuando nace ese hijo se muera, porque le cuesta, no ha terminado de procesar este duelo de la manera que puede sanar y de darle un sentido de vida al duelo, ¿no? Y de ahí también para mí es muy importante que una mujer sane su duelo antes de un nuevo embarazo, porque un nuevo embarazo no va a eliminar ese dolor,
y puede ser a veces una mochila muy pesada de gestionar. Pero bueno, eso como tú dices será en otro momento, pero sí que es muy importante que no se tenga prisa, que cada mujer elabore su duelo y que cuando esté preparada para ello, entonces sea cuando busque ese segundo o tercero, siguiente embarazo. Pero primero que haya sanado ese dolor, porque un clavo no saca otro clavo, un hijo nunca va a reemplazar a otro hijo, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su momento, y eso es muy, muy, muy importante, aunque la sociedad nos haga creer otra cosa y nos meta prisa en, venga, en un añito ya estás otra vez embarazada y esto se te ha olvidado, y no, no es así. Exactamente. Y un poco, Julia, de estas cosas que tú hablas a propósito de la sociedad, porque también sabemos que lo trabajas en parte de tu libro, es cómo pueden las personas de al lado dar un sostén, que sea un sostén en realidad, pues que pueda ayudar, ¿cierto? Que no entorpezca el proceso, sino que al contrario pueda ayudar. Mira, yo siempre digo que si vas a decir algo que sea hiriente, mejor que no digas nada. Exactamente. O que Mejor, no sepan qué decir, porque hay veces no pues, saben qué decir, te porque... callas, te callas y no dices Exacto. nada y a lo mejor das un abrazo o simplemente a veces un gesto como un apretón en el hombro, estoy aquí. O sea, a veces simplemente eso, porque a veces no necesitamos nada más que eso. A veces el que te miren raro o el que te, no sé, estás bien y venga, y te hago tal, y a veces también eso nos agobia. Entonces yo creo que al final la persona que está acompañando o está alrededor, lo que tiene que hacer es un poco respetar los tiempos y un poco respetar el espacio de esa persona, ¿no? Para que esa persona también se sienta con la confianza de decir lo que necesito es esto o lo que no necesito es esto, pero si la persona de al lado nos está agobiando y nos está haciendo, pues tampoco, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, si no sabes qué decir, mejor te callas y no dices nada, porque a veces una mirada o un gesto o un abrazo te llena más y te llega más al alma que cualquier palabra que te puedan decir. O por ejemplo, llevar comida o llevarles algo que les guste mucho o un tejido o, bueno, mil cosas que se pueden hacer simbólicas porque además en duelo estamos manejando un montón de procesos simbólicos más que racionales y ayuda mucho más. Tengo varios comentarios que me parece importante decirlos. Vero dice que ella también soñó con su bebé no nacido, incluso antes de concebirlo. Es que cuando uno está conectado con la percepción y la gestación es el evento perceptivo más profundo que hay, pues claramente que sí, sino que a veces nos castran esa parte, ¿no? Que un alto porcentaje, más del 70% de las mujeres que nos están viendo han perdido sus bebés. Angélica dice que darle un lugar físico a nuestro bebé permite también darle un espacio psíquico y espiritual. Exactamente, tal cual. Y el espacio físico que ustedes deseen, el que ustedes consideren, el que les nazca, el que sientan, ese está bien. Y perdóname, Rocío, te voy a parar ahí un segundito, porque la otra cosa, uniéndolo con lo que venimos hablando, es que pues para las personas que rodean a la familia o a la pareja que ha tenido el duelo, es muy importante que no toquen esos recuerdos, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, porque a veces creen que si quitamos rápido los recuerdos, cuando lleguen a la casa ya no tienen nada en la casa, entonces van a llegar y no va a ser tan duro, y al contrario, justamente por lo que estamos hablando de este espacio físico que estaba comentando Angélica. Exacto. ¿Y cómo sabes que elaboraste un duelo adecuadamente y que ya estás lista para una nueva gestación? Esa es una pregunta. ¿Tú qué dirías, Julia? A ver, yo en mi caso, por ejemplo, lo que diría es que o sea, esa mujer lo va a sentir, Exacto. porque necesita, yo en mi caso lo que necesitaba era estar en paz conmigo, porque lo que llevaba era una guerra. O sea, para mí el embarazo se convirtió, o sea, el embarazo era mi meta, pero se convirtió en una obsesión. Entonces, en el momento en el que es esa obsesión nos puede autodestruir. Entonces tenemos que vivir ese camino hasta ese embarazo con amor, con paz, con tranquilidad, disfrutando con nuestra pareja, y que no sea una obsesión que nos puede traer precisamente problemas a la pareja o problemas con nosotras mismas. Entonces yo creo que una misma se da cuenta cuando ese momento ha llegado, por eso, porque se siente en paz, se siente tranquila y dice, ahora es el momento. Sé que decir esto ahora a una mujer que acaba de perder a un bebé, igual puede decir, pues no, yo lo quiero ya.
pero conforme vaya transitando y elaborando su duelo se va a dar cuenta de que eso que estamos diciendo ahora va a ser así, porque cuando queremos algo lo queremos ya, pero cuando luego realmente estamos recorriendo ese camino y miramos para atrás decimos, ostras, cuánto camino he recorrido, pero mientras lo estamos recorriendo solo vemos lo lejos que está la meta, no vemos todos los pasos que ya hemos dado. Entonces yo creo que sería eso, ¿no? El mirarnos un poco dentro de nosotras y estar conectadas con nosotras para saber cuándo es ese momento. Exacto, es un camino al interior, o sea, cuando te sientas nuevamente en calma, cuando no te culpes, porque esto no es de culpa, pero lo primero que se siente es culpa, y es culpa porque asumen que uno asume que uno tiene la responsabilidad y además el poder de tener la vida de ese bebé. Por eso lo que hablábamos hace un ratito que Ivonne te decía que es muy bello, es como que uno siempre tiene, uno es el medio, pero no tiene el poder de nada. Y tener la certeza de que todo lo que hizo, lo hizo de la mejor manera, desde lo mejor que uno tenía, y que uno pueda transitar ese duelo activamente, insisto, o sea, en conciencia de uno. Cuando se transita ese tiempo, se siente que ya está en paz, y cuando se está en paz, se puede volver a gestar, ¿no? A pensar en gestar, pues porque es que la gestación también es algo que no tenemos el poder, o sea, sí, porque biológicamente estamos equipadas, pero no más, ¿cierto? O sea, no, no es más, eso nos hace más humildes, lo digo es con esa intención, ¿no? De que hay veces uno lo hace siempre como desde el afán de que lo quiero de esta manera, y uno lo que hace es desear algo, y uno no tiene el poder de saber cómo va a ser, solo lo desea, ¿no? ¿Qué ha Incluso yo, significado para ti todo lo que has vivido, Julia? bueno, pues para mí ha sido un antes y un después. O sea, yo ahora miro, si yo ahora miro a esa Sí. mujer, mi primera pérdida fue en 2006 y la última fue en 2017. Y si yo ahora pudiera sentarme delante de esa mujer en 2006, vamos, es que no tiene nada que ver ni a cómo siento, ni a cómo pienso, ni a cómo nada a día de hoy. Ha supuesto para mí un aprendizaje brutal, un quizás autoconocimiento interno de mí misma, ¿no? El escucharme y el intentar llegar a mantener un equilibrio, ¿no? Entre cuerpo, mente y espíritu, que yo creo que al final eso también nos ayuda a todos los procesos de nuestra vida y sin duda, bueno, pues me ha hecho también ver las cosas de otra manera, ver la muerte sobre todo de otra manera. Me hace también quizás a veces cuando hablo, quien no me conoce o quien a lo mejor, claro, no sabe nada de mí, no sé, a veces yo noto miradas así un poco como esto que estás diciendo, pero claro, la experiencia, el bagaje, todo lo que a una le pasa al final es lo que nos hace ser quienes somos y como somos, ¿no? Entonces, desde luego que si a veces decimos, ¿no? Si volvieras para atrás, rectificarías cosas, pues pienso que si rectificara cosas no sería quien soy hoy, no habría conocido en el camino a tantas personas maravillosas como he conocido y yo creo que si volviera para atrás volvería a repetir el mismo camino. Si pudiera me quedaría con lo aprendido para a lo mejor ir un poquito, vivir un poquito ese proceso de otra manera y no perderme a lo mejor cosas que me he perdido, pero me ha dado sobre todo eso, aprendizaje y conocimiento. Sí, hermoso. Y aprendizaje emocional, ¿no? Y conocimiento emocional, Sin ¿no? duda. Porque si bien uno lo tiene, porque a mí también me parece importante y por eso me parece tan valioso tu libro, que uno tiene que leer, que entender, que comprender, ¿sí? Pero eso es una herramienta para poder tener un aprendizaje emocional que te hace más libre también, ¿no? Cuando tú dices, yo hablo un montón de cosas y hay gente que se puede quedar como sorprendida de esta que está diciendo, tú lo haces con conocimiento de causa y con la tranquilidad de ser tú. Entonces, por ejemplo, ese es un gran legado que dan estos duelos, ¿no? Que dan mayor autonomía, ¿no? Como que se pueden cimentar más en sí mismas y eso me parece súper valioso porque ahí es donde están esos hijos, ¿no? En esa libertad de ser uno, ¿no? ¿Mm? Eso es.
Pero luego lo que pasa es que con los hijos a veces sucede que cuando tú tienes un niño que lo está viviendo de una manera tan naturalizada, a veces comparte con los compañeros y es un poco como, ¿qué Sí. está diciendo, no? Tengo ahí dos casos, la cara A y la cara B. Por ejemplo, me pasó con el niño que tuvo que hacer un trabajo de un árbol genealógico y él me dijo, mamá, yo quiero poner a mis hermanos. Vamos a Claro. buscar 2 estrellitas y claro, cuando él en el cole, creo que tenía entonces unos 4 años o 5, era pequeñito, claro, cuando él en el cole explicó el árbol genealógico y habló de sus hermanos, la seño me llamó porque se había pegado una plorera de, claro, de decir cómo un niño tan pequeño está hablando de sus hermanos. Y luego, por ejemplo, me pasó en el cole otra vez que vino una niña y me dice que Saúl me está diciendo que tiene 4 hermanos, pero no puede ser eso. Y le digo, sí, cariño, tiene 4 hermanos. Claro, la niña era pequeña y yo digo, ¿cómo me voy a poner yo a explicarle, no? Pero él lo hablaba con la naturalidad y la niña decía, pues aquí viene al cole y viene solo, ¿dónde están los hermanos? O sea, eso no me cuadra. Entonces, claro, son cosas que luego extrapolarán a sus casas y será un poco como esto por aquí, a ver, por dónde, pero bueno, me siento muy orgullosa de que él hable con la naturalidad que habla, que podamos tratar los temas que tratamos y yo creo que a nivel también emocional a él le va a ayudar mucho y yo creo que al final es de lo que se trata, de darles también a nuestros hijos herramientas para que sean pues emocionalmente más grandes y que puedan, bueno, pues eso, tener herramientas y poder crecer ellos también. Sí, sí, pues Julia, tristemente se nos está acabando el tiempo porque hablaríamos contigo toda la vida. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias. Quisiera terminar con 10 cosas de las que hablaste. Primero, que no tenemos poder de la vida y de la muerte, que esto es un proceso activo, profundo, muy de tu sentir, que te lleva a un estado contigo misma muchísimo más libre y muchísimo más empoderado hacia ti, ¿sí? Y más, además, comprensivo, ¿no? Contigo y con el mundo. Que es muy clave hablar de lo que se siente, siempre, siempre. Que es un proceso que le compete a la familia, que es muy importante hacer los rituales y los imaginarios porque ese hijo habita nuestro corazón y habita la familia. Hablar de la muerte también, o sea, hacer la vida y la muerte van juntas y que esto nos da el espacio para mantenerlas en el mismo espacio, darle un sentido de vida a ese duelo, un legado, una vivencia, que las madres siempre están conectadas con sus hijos y que es un infinito camino de autoconocimiento y de gran aprendizaje emocional. Así que muchísimas, muchísimas gracias. O sea, todo lo que dijiste, lo dijiste desde tu corazón y nos queda en nuestro corazón. Y esperamos que este sea el primero de muchos encuentros contigo, de verdad. Muchísimas gracias a vosotras por este espacio y ha sido un placer y vamos, encantadísima, como digo, de haber estado, de haber compartido y de aportar mi granito de arena y poder ayudar. O sea, si lo que hemos hablado hoy puede ayudar con que ayude a una sola mujer, yo ya me siento satisfecha. Entonces, un placer. No, gracias. Julia, muchísimas gracias, no solamente por estar acá, que en realidad para nosotras ha sido un honor tenerte acá hoy. Estamos muy agradecidas de que hubieras aceptado acompañarnos el día de hoy, sino también por lo generosa que has sido con toda tu historia, que sabemos que hablar de esto no es un tema fácil, pero tú generosamente lo has abierto para todas las mujeres, desde el libro, desde todas las formas de apoyo que das con tus redes, con tus grupos allá. Y de verdad muy, muy agradecida en nombre del grupo de nosotras, pero creo que en nombre de todas las mujeres también. De verdad, muchísimas gracias. Sí, ahora en la estancia les volvemos a poner el nombre del libro de Julia porque vale toda la pena leerlo, chicas. Así que en familia, además. Esto es lectura de esas divinas cuando uno está en chimenea y casi que lo lee en voz alta con toda la familia. El libro de Julia es para eso. Un abrazo y muchísimas gracias de verdad, Julia. Muchas gracias y muchas gracias a todas las que estuvieron presentes. Muchas gracias.